Bien, hermanos, vamos a seguir con Mateo. Mateo capítulo 24. Otra porción más de este tremendo capítulo de Mateo. Mateo 24, vamos a tener la lectura de los versículos 15 al 31. Mateo 24, versículos del 15 al 31. Así que pido, hermanos, los que estáis presentes, pido vuestra colaboración. Quizá son 2, 15 al 31. 3 versículos cada uno, por favor. Os paso el micro y os lo vais pasando, por favor. Leemos del 15 al 31. Vale. Pero 3 versículos cada uno, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no os descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirar, que está el Cristo, o mirar allí, que está, no lo creáis. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago con el micro. Muy bien, Félix. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El 30 i el 31. Aleshores apareixerà en el cel el senyal del Fill de l'Home. Tots els pobles de la terra faran grans planys quan vengi el Fill, l'Home vinent sobre els núvols del cel amb gran poder i majestat. Ell enviarà els seus àngels que al so d'una trompeta potent reuniran els seus elegits des dels quatre vents, d'un extrem i de l'altre del cel. Molt bé, fins aquí. Gràcies. Hasta el 31. Bien, Jesús está respondiendo, por recordar nada rápidamente, porque ya hemos
tratado muchos aspectos. Jesús está respondiendo a la pregunta de sus discípulos, que aparece al principio, donde ellos preguntan sobre el fin del siglo. Y su respuesta, la respuesta del Señor Jesús, profética, está dirigida claramente hacia Israel, no hacia la Iglesia. Y esto lo hemos dicho y es importante porque eso nos da el contexto de a entender algunos aspectos hasta donde podemos llegar a entender de la profecía que da el Señor Jesús. Pero nos mantiene a nosotros, aunque sea una profecía para Israel, nos mantiene en alerta, porque también a fin de cuentas al final está haciendo una referencia a la venida del Hijo del Hombre y con su Iglesia. Pero en esta profecía de Mateo 24 parece que se superponen diferentes planos. Por un lado, planos de profecía. Por un lado, aquello que iba a ser de carácter inmediato, como ocurrió con todo el tema de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero sobre todo lo que ocurrirá en la última semana que profetizaba Daniel, cuyo final, el final de esas últimas semanas será la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. ¿Vale? Lo tenemos esto, recordemos el gráfico, aquel gráfico, por lo menos desde la distancia se puede ver un poco. Es un gráfico muy sencillo, puede tener todas sus variantes que queramos, pero por lo menos nos da una orientación de lo que es la semana, y la semana dividida en dos partes, 3 años y medio, y otros 3 años y medio, que comprende lo que es la tribulación y la gran tribulación, y finalmente la segunda venida de Cristo, como dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, etcétera, etcétera, y aparecerá el Hijo del Hombre. Vamos a poner aquí una ilustración gráfica, porque como iremos avanzando en las diapositivas, imaginemos, aquí tenemos vamos a imaginar esta semana de 7 días. Tenemos 3 días y medio. 3 días y medio. 1, 2, 3. Vamos a poner un poquito más para aquí. Hay un inicio de esta semana, es cuando este inicio al principio de la semana, entendemos ya que hay la manifestación del hijo de perdición, que establece un pacto con el pueblo de Israel, y después de la media semana, vamos por aquí, vamos bien, 3, exacto, vamos a hacerlo así. Media semana aparece ese momento en el que rompe ese pacto. Ahora veremos los detalles, cuando ya viene la gran abominación. ¿Me estáis siguiendo? Y luego vienen 3 días más, esto es mediodía, 3 días más, que es la gran tribulación, donde se desarrolla la ira de Dios, que finalmente acaba con la segunda venida de Cristo. ¿Vale? Mantenemos un poco la idea, la imagen, para eso nos puede ayudar a medida que avancemos ahora, cuando finalmente aparezca el Señor. Bien, vamos pues a ver algunos aspectos de este texto que acabamos de leer. En primer lugar, el versículo 15 nos habla de la abominación de la desolación. Lo hemos leído. Daniel ya predijo que en medio de la 7ª semana, esto es al fin de los 3 años y medio, donde el anticristo tendría ese pacto con Israel, se levantaría una imagen idolátrica en el lugar santo, en el templo de Jerusalén.
Y leemos en Apocalipsis, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, donde vemos cómo da esa pista de que todos serán obligados a adorar precisamente a ese abominable ídolo sacrílego, y que la resistencia a esa adoración, el resistirse a adorar, sería castigado incluso con la muerte. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. ¿Alguien lo tiene? ¿Tú mismo? Bien. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí nos da una pista de lo que iba a ocurrir y de lo que iba a implicar esta abominación. ¿Cuál era aquella abominación de la desolación? En otras palabras, ¿cuál era el horrible sacrilegio, ¿no? El profeta Daniel nos habló acerca de dos de ellos. El primero, se entiende por la historia, que fue aquel que cometió, en primer lugar, unos 135, 140 años antes de Cristo, a través de Antíoco Epifanes, llamado el Sirio, que atacó, destruyó Jerusalén, mató a más de 100.000 judíos. Leemos ese pasaje, lo leemos en Daniel capítulo 11, versículo 31, cuando dice que de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Este Antíoco Epífanes asoló, como decía, Jerusalén. Fijaos lo que hizo este rey. Interrumpió los sacrificios diarios que se estaban ofreciendo allá en el templo, y lo que hizo fue ofrecer sangre y todo el caldo de los cerdos en un lugar como era el altar santo y sagrado, y erigió allá una estatua de Júpiter para que fuese adorada en ese lugar. Ese fue un momento realmente de abominación, pero no es el que está refiriéndose aquí. El Señor se estaba refiriendo a la segunda profanación, precisamente que está señalada en Daniel capítulo 12, versículo 11. Daniel 12, 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Daniel 12, 11. Sí. ¿11 qué? 12, capítulo 12, versículo 11. Vale. Sí. Desde el tiempo, estoy bien, ¿no? Sí. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días, que eso corresponde a 3 semanas y media, ¿vale? Así que el Señor estaba mencionando ya, eso no había pasado en tiempos del Señor, los discípulos no habían visto eso, y está hablando de lo que va a ocurrir, en esta primera parte de la semana. Será una estatua, una imagen del anticristo que se pondrá allá, que será instalada en el templo, y durante este periodo de la tribulación el templo será más o menos reedificado, pero por lo menos sí que se reanudarán los sacrificios. Dice que la abominación desoladora, debe ser algún tipo de imagen o de estatua del anticristo allí mismo. Por lo tanto, el Señor no está hablando de un lugar santo en el que tenga que ver con la iglesia, porque la iglesia no tenemos un lugar físico. La iglesia por sí misma somos, como dice la palabra, somos el templo de Dios, pero sí que se está refiriendo a un lugar físico
qué es lo que iba a ocurrir. Es otro detalle más de que hace referencia al pueblo de Israel. Así que el levantamiento del ídolo, de este ídolo, será la señal para que los que conozcan la palabra de Dios empiecen a tener conciencia de lo que va a venir después, que va a ser la gran tribulación. Las personas que vivan en esos tiempos verán la señal y estarán viendo todo eso que ahora estamos narrando y intentando entender un poco. A la Iglesia no se le espera otra cosa, no se le espera que vaya a ver el anticristo y todas esas profanaciones. El Nuevo Testamento nos habla de esperanza en el cumplimiento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Tito, la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Esa es la esperanza de la Iglesia. La Iglesia no va a estar expectativa de lo que va a estar viviendo con el anticristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Cuál ha de ser la expectativa de la Iglesia? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la actitud, es el estar preparados para esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la actitud de la Iglesia. Bien, seguimos otra vez, volvemos a Mateo y nos habla lo siguiente, nos habla de la huida. Los versículos del 16 al 20, el Señor hace una advertencia aquí, del 16 al 20, esto lo hemos leído antes, capítulo 24, del 16 al 20, las advertencias, dice, y habla de cosas, aspectos realmente físicos. Israel físicamente está ahí y hay instrucciones concretas. Aquellos que están trabajando en el campo, en la agricultura, se encuentran sembrando, que no regresen a recoger la ropa, dice la capa, y huyan cuando se enteren de que se está profanando el templo, que salgan porque esto ya es una señal para el pueblo. Que las mujeres que están encinta, habla de esa etapa de la vida de creación, de procreación, todo eso que se estará viviendo, incluso esto, es una señal para salir corriendo hacia las montañas. Así que observamos también, como también lo dice, ¿no? Vigilad, ¿no? Que no sea en invierno, orad para que no sea en invierno ni en día de reposo. Más referencias al pueblo de Israel, a las leyes y las costumbres y prácticas de las leyes que se estaban dando. Así que, por eso dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Es algo que va a ocurrir o ocurrirá con aquellos que están viviendo en la Palestina o en el Israel actual. Y esto es debido a que esa abominación desoladora se derramará de una manera espectacular sobre Judea. La Iglesia no va a vivir ese momento. La Iglesia ya habrá sido arrebatada para encontrarse nada menos con Jesús en el aire. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y al 17. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, lo que estamos diciendo es que mientras todo esto está ocurriendo, la Iglesia ha sido ya arrebatada y está regresando con el Señor. Al final, esto es un poco como podemos entender algo de los tiempos, ¿no? Aunque es muy difícil
de entender y de situarse, ¿no? Pero para que veamos dónde, según nuestras convicciones, dónde creemos que los hechos estarán ocurriendo y cuándo estarán ocurriendo. Sigo adelante. Siguen los versículos 21 a 22. Mientras eso está ocurriendo, viene la gran tribulación. Lo expresa con la gran tribulación. Jesús se refiere a un periodo... la gran tribulación, así. La gran tribulación. Jesús se refiere a un periodo único de aflicción, de dolor, más intenso que ninguno otro de la historia. Lo hemos estado recordando estos días pasados, ¿no? Que es cierto que a lo largo de la historia y también a lo largo de los 2000 años, la Iglesia ha sufrido y está sufriendo en muchos aspectos diferentes clases de calamidades, de aflicciones, de persecuciones, pero el periodo que aquí se está describiendo de la gran tribulación es tan grave, es algo que no podrá compararse con nada de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Porque cuando Dios derrame su ira, acordaos un poco el diagrama aquel, cuando Dios derrame su ira en un mundo que le está rechazando, será realmente una gran tribulación. A pesar de lo terrible que fue la catástrofe que vivieron en el año 70, pues como decía, pues ha habido y van a haber y han sufrido, y el pueblo de Israel ha sufrido mucho también. Pero lo que ocurrirá en la gran tribulación será tan grande que por eso dice el Señor Jesús ese versículo, a ver, ¿dónde está? Perdona, aquí está cambiado. Si aquellos días, dice el versículo 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados, no es que va a cambiar los tiempos. No sabemos si se oscurecerá el sol antes o qué. La idea es de que las personas puedan, aquellos que son los escogidos, sufran menos de lo que estarán sufriendo en esos momentos. En el libro de Apocalipsis leemos que durante la gran tribulación será destruida, dice en un pasaje, será destruida la tercera parte de la población de la tierra. Hay otro pasaje que habla incluso de una cuarta parte. Leemos en Apocalipsis capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Yo diría que en otra ocasión, todo este pasaje que estamos viendo lo vamos a considerar lo vamos a estudiar desde el mismo libro de Apocalipsis, que nos da otra dimensión y mucho mayor, ¿no? Pero por lo menos tenemos algunas referencias que hemos de echar mano del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Vamos a leerlo. Podemos del 1 al... Sí, Apocalipsis 6, versículos del 1 al 8. Leemos 2 versículos cada uno. Del 1 al 8. 2 versículos cada uno. Després vaig veure com l'anyell obria el primer dels sells i vaig sentir el primer dels 4 vivents que deia amb veu de tro: vine. I vaig veure que hi havia un cavall blanc i el seu genet duia un arc. Li van donar una corona i va sortir com a vencedor, camí de la victòria. ¿En cuál estábamos? Porque no entiendo bien el catalán. Vale, estamos en el versículo 3. En el 3. Sí. El 6, 3. Vamos a ver que hoy estoy yo fuera de juego. En el 6, 3. Lo haces muy bien. Claro, me había orientado mal y no lo encontraba. 6.3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Muy bien, muy bien. Ahora versículo 5 y 6.
Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve, y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y el versículo 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ah, sí, hasta aquí. Bueno, vemos, está describiendo estos 4 jinetes, que es lo que tradicionalmente se habla, ¿no?, de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pues aquí vemos esa gran tribulación y habla de este caballo rojo de la guerra, el caballo negro del hambre, y el caballo amarillo o amarillento de la muerte, produciendo toda esta gran mortalidad en la tierra. Pero entonces, ¿quiénes serán los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? De lo que está diciendo Jesús en Mateo 24. En la Biblia se menciona en general dos grandes grupos de escogidos. Por un lado, aquellos que han sido escogidos o elegidos por el Señor desde su presciencia, y de los cuales formamos parte todos aquellos que hemos conocido a Cristo en nuestra vida, que formamos parte de la Iglesia. Este es un gran grupo de escogidos. Pero aquí está haciendo referencia a los escogidos de Israel, ¿De quién había estado hablando nuestro Señor hasta este momento? ¿De quién estaba hablando? De los judíos, evidentemente de Israel. Por lo tanto, a este pueblo pertenecen estas personas escogidas que estarán reaccionando precisamente ante el mensaje, y por eso advierte después de cuidado con los falsos milagros. Versículos del 23 al 27 nos habla de que cuando Jesucristo venga otra vez, no habrá entonces un Juan el Bautista que venga anunciando la venida del Cordero, porque él ya estará de una manera espectacular siendo presente. Cuando él regrese a la tierra para establecer su reino, su llegada será tan pública y evidente, dice, como un relámpago. Por lo tanto, el Señor Jesús advierte: mirad que nadie os engañe, que está aquí o estoy allá, porque cuando yo venga será de una manera espectacular. Dice, como un relámpago. Nadie debería ser engañado sobre el regreso de Jesús. Tiene que ser algo tan claro, tan evidente, que no será ningún secreto, ni será tampoco privado, sino que estará a la vista de todos, como ese relámpago que él mismo dice, ¿no? Pero en medio de tal tribulación estará la tentación, aquellos que estén en ese tiempo, la tentación a lo mejor de que se están escondidos en los montes, en las montañas. Habrá quien diga: pues aquí está el Cristo, o está allá. Y Jesús quiere dejar bien claro que no sean engañados. De hecho, esta profecía que nos está hablando de este periodo de aquí, tuvo una realidad en los años 70, cuando hubo esa destrucción por parte de Tito, del emperador Tito, del general Tito. Antes hay constancia de que los cristianos que habían escuchado, que conocían también esta profecía, antes, sobre el año 68 o algo así, empezaron a marchar a los montes porque sabía que iban a venir algo terrible para Jerusalén, ¿no? Pero
eso que lo entendieron como para ellos, eso es algo que realmente va a ocurrir de otra manera más espectacular y que alcanzará en esta parte de los tiempos. Y ahora vamos a un versículo complicado, dedicado a Ángels. Mateo 24-28. Quizá este es el versículo más difícil de este sermón, de este discurso aquí en el Monte de los Olivos. El versículo lo vamos a leer. Mateo 24, versículo 28. Dice: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, otra versión dice el cadáver, allí se juntarán las águilas o los buitres. Hay quien dice, en un sentido, que hace referencia a los romanos con el símbolo del águila cuando llegaron en el año 70 y la destrucción, como mencionaba antes. Pero realmente esto es una figura retórica de juicio. Viene a decir que cuando el juicio esté listo, seguramente llegará. ¿Por qué? El cadáver, aquí la idea es que el judaísmo ya está al final de sus tiempos y el cristianismo apóstata también, y todo el sistema del mundo estará coaligado contra Dios y contra Cristo, y las águilas o los buitres tipifican esos animales que van a comer los restos, la carroña, y que nos habla precisamente de esa destrucción o esa ira de parte de Dios de hacer juicio al pueblo de Israel. Parece extraño que después de haber estado hablando de su venida gloriosa como un relámpago, que el Señor Jesús mencione estas aves que comen carne podrida y putrefacta. No, pero es que la palabra buitre, aquí las águilas, hace referencia a buitres, en realidad, a las aves del cielo. Aunque nosotros, nuestras Biblias dice claramente, o en nuestra versión, hay otras versiones que menciona de aves y habla también de buitres. ¿Quiénes son aquellos que comen las carroñas? Esta clase de aves que comen. Pero aquí habla de águilas. Sí, tienes razón, pero te estoy diciendo que esta palabra hace referencia a buitres, a esos animales que van a comer. Por la traducción, no es las águilas majestuosas y preciosas que vemos, no es esa la idea, sino, y ahora vamos a ver un texto en Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 17 al 19. Esta frase, ya digo, no deja de ser una de esas frases complicadas, pero que los comentaristas todos llegan a este punto de que hace referencia a la venida de Cristo para un juicio. Para un juicio. Dice Apocalipsis 19, versículos del 17 al 19, nos habla que dice: Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Bien, las aves aparecen ser en este pasaje agentes del juicio divino. Y ya cuando venga el Señor vendrá para juzgar. Vendrá para juzgar. Así es como la inspirada palabra de Dios, igualmente que nos habla de la gracia, de la salvación, de la misericordia, también la palabra de Dios nos habla de juicio y de castigo, y habrá, de una manera gráfica para que lo podamos entender algo, nos habla de las aves. Es una frase muy bonita esta. Lo que pasa es que es una frase muy bonita que nos sorprende
que precisamente el significado tenga que ver con juicio, ¿verdad? Pero está hablando de cadáveres, está hablando de muertos, está hablando de muertos. La señal definitiva, todo esto sucederá, y vamos al versículo 29, dice, inmediatamente después de la tribulación, de la gran tribulación, de aquellos días. Parece evidente que estos eventos, todo esto, sucederán en la segunda mientras está viniendo Cristo a la tierra. ¿Cuál será la señal definitiva? En el Antiguo Testamento se habla mucho de la Shekinah, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, la Shekinah. Una manifestación de la presencia de Dios que ningún otro pueblo, ninguna otra nación, ni siquiera la Iglesia lo ha visto ni lo ha podido experimentar. Esa manifestación de la Shekinah se colocaba sobre el tabernáculo y después, más tarde, sobre allí en el templo. Y por eso la desolación, la abominación terrible, desoladora, tenía que ver con ofender la Shekinah. Pero a causa del pecado de Israel, la Shekinah, la gloria de Dios abandonó a aquel pueblo pecador. Ahora, cuando Cristo vino, por primera vez, dejando de lado a su deidad y sus privilegios, dejando su gloria, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice, versículo 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito Hijo. Pero la gloria de Cristo la vieron de una manera física parcialmente los discípulos, y esa gloria la estamos, de alguna manera, su presencia la estamos viviendo y teniendo nosotros también en nuestra vida personal. Ahora, Jesús, cuando el Señor Jesús aparezca con todo poder, en su segunda venida, su esplendor será ineludible. Dice que capítulo 24 de Mateo, versículo 29, será excepcional. Será su regreso para establecer su reino. Ahora, ocurrirán cosas tremendas. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Aquí hay varios pasajes proféticos en otros momentos de la Escritura que nos hablan precisamente de este regreso glorioso. Volvemos otra vez a Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 a 14. Parece ser que al final de la gran tribulación habrán o sucederán cosas tremendas, terribles, que el sol se oscurecerá, que la luna, que no deja de ser solamente un reflejo, la luz de la luna no deja de ser un reflejo del sol, dice que no dará su resplandor, las estrellas caerán, los planetas saldrán de sus órbitas, en fin, convulsiones cósmicas, muchas historias. ¿Leemos? ¿Lees tú? Del 12 al 14, ¿no? Sí. Mas cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando están sacudidos por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Una visión tremenda, ¿no? Algo tremendo que no nos podemos ni imaginar. A veces en estas películas de ciencia ficción y nos dan imágenes, bueno, pues no sabemos, pero la realidad nosotros la veremos desde otra distancia, desde otra perspectiva, no la vamos a sufrir y ver lo que realmente ocurrirá. Y es entonces cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
cuando ocurran estas cosas. ¿Cuándo será? Es lo que no está determinado. Sí sabemos que será al final de todo este periodo que hemos estado considerando. Dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán las tribus de la tierra. Evidentemente las tribus, referencia clara a las 12 tribus de Israel. Dice el texto de Zacarías, un texto que hemos comentado en otras ocasiones, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Leemos en versículos 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Qué momento más maravilloso! Aquel que fue escupido, que fue crucificado, aquel que vino como un bebé en un humilde pesebre, aquel que fue maltratado, el cordero sacrificado, descenderá entonces como león conquistador. El carpintero de Nazaret vendrá ya no como un profesional de la madera, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus carros serán las nubes del cielo. Vendrá con poder y esplendor, regio esplendor. Acaba el versículo 31, este pasaje, donde dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Ya hemos dicho, los escogidos, citados en estos versículos, son la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que un milagro que traería a los judíos de nuevo a su tierra. Recordemos que la iglesia ha sido removida antes, por lo tanto no son recogidos. La iglesia ya está recogida con el Señor en el aire, como hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:17, que luego nosotros, los que hayamos quedado, está diciendo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo. Irán, el Señor puede venir en cualquier momento. Esto es un periodo en el que no podemos decir 24 horas antes, después, pero aquellos que sean arrebatados, quizá podamos ser nosotros mismos, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que no tiene nada que ver los que son recogidos por los ángeles, porque no tiene nada que ver con la iglesia, sino principalmente y sobre todo con el pueblo de Israel. El Señor en persona vendrá a recibir a la iglesia con el sonido de una trompeta. Él no necesita ninguna ayuda para recoger a su iglesia, murió por ella y nos reunirá. Así que este versículo está hablando claramente de la nación de Israel. Y es interesante que, solamente como un detalle, en el Antiguo Testamento los ángeles siempre intervienen en relación con los judíos o con el pueblo de Israel o con desarrollo de profecías, nunca de una manera especial. Solamente hay algún detalle en la epístola, en los Hechos de los Apóstoles, alguna referencia a los ángeles. Así que tenemos un poco más de perspectiva de la historia y eso nos debe de llenar, sobre todo, aunque digamos, bueno, esto no me afecta de una manera directa a mí, no nos afectará de una manera directa a nosotros, a los creyentes. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio.
¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?